y nos habla de un tema del que se ha estado hablando en España bastante desde el mes pasado. Bueno, desde que Pedro Sánchez cometió la insensatez de reconocer el régimen autonómico que impuso Marruecos en el Sáhara Occidental, abandonando a los saharauis a su suerte. Bien, esto se sabía desde el primer momento que iba a traer consecuencias gasísticas. ¿Por qué? Porque una parte considerable del gas que se consume en España viene directamente de Argelia. ¿Esto qué implica? Pues en principio no implicaría nada, de no ser porque Argelia es el gran protector internacional de los saharauis. Buena parte de los saharauis viven en territorio argelino, viven en ciudades campamento como la de Tinduf. Claro, esto a Argelia le ha sentado mal y está empezando a producir sus primeras consecuencias. Es más, choca porque hace no tanto tiempo, un mes y pico cuando empezó la guerra de Ucrania, una de las cosas que se decían era que España sería la nueva entrada del gas en Europa. Digamos, entre comillas, la nueva Rusia. No porque lo extraigamos aquí, pero sí porque entraría el gas vía las plantas de regasificación y los gasoductos que nos comunican con Argelia. Ya se dijo en aquel momento que eso era difícil, ya que la conexión gasística de la península ibérica con el resto de Europa es muy pequeña y no admite mucho tránsito. Pero bueno, de haberlo hecho medianamente bien, sí que en un futuro, en el medio plazo, construyendo a cierta velocidad un nuevo gasoducto a través de los Pirineos, pues sí, hay muchísimas plantas de regasificación, hay un total de 6, más que en ningún otro país de Europa, y luego efectivamente hay 2 gasoductos que conectan España con el Magreb. Por lo tanto, bien, 2 entradas de gas directas. Esto, sobre el papel, parecía así. Pero claro, si te falta el gasoducto y además te enemistas con tu principal proveedor de gas, que es Argelia, pues todo ese esquema que te habías hecho al principio se cae. Y lo que han hecho los argelinos es firmar, lo podemos ver aquí, un acuerdo gasístico con Italia en plena crisis diplomática con España. Recomposición de alianzas al más alto nivel y con la energía como baza. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, firma este lunes en Argel un acuerdo para incrementar el suministro de gas natural argelino. Un movimiento con 2 detonantes: la búsqueda de una fuente alternativa al gas ruso, del que dependía hasta ahora Roma, con el trasfondo de la guerra en Ucrania, y la crisis diplomática de Argelia con España, principal socio energético de la Unión Europea, a raíz del histórico cambio de posición del gobierno en el contencioso del Sáhara Occidental. Draghi está acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Luigi Di Maio, el del Movimiento 5 Estrellas, quien ha relanzado en los últimos meses las relaciones con el gobierno argelino. Nosotros la hemos relanzado, pero las hemos relanzado hacia el abismo, exactamente. Las visitas han sido constantes. No obstante, Argel puso fecha al encuentro de este lunes tras el pasado 18 de marzo, cuando la Casa Real marroquí filtró la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, en la que apoyaba el plan de autonomía marroquí, quebrando 47 años de posición respecto a la excolonia española y su proceso de autodeterminación. A juicio de Di Maio, el pacto rubricado este lunes permitirá a Roma abordar el chantaje ruso a través del gas, representado, entre otras cuestiones, en la inaceptable demanda de que el pago del suministro se efectúe en rublos. La Unión Europea se plantea, además, incluir el veto a la importación de gas ruso en una nueva ronda de sanciones económicas contra el Kremlin, a pesar de la oposición de Alemania y algunos Estados miembros del este de Europa. En la delegación italiana Argel también figuran el máximo directivo de la multinacional energética italiana, que es Eni, y el ministro de Transición Energética, Roberto Cingolani. El titular de Energía reconoció la semana pasada que Italia se halla en estos momentos en conversaciones con hasta 7 países para garantizar el suministro de gas. Las negociaciones, avanzó, se hallan en una fase muy avanzada. El gas es una de las represalias que tiene a su alcance Argel, es la principal, de hecho. La otra ya sabemos cuál es, el tema de la inmigración, en respuesta al giro del gobierno de coalición en el litigio del Sáhara Occidental. A principios de este mes, la petrolera estatal argelina, Sonatrach, se comprometió a mantener los precios del gas con sus socios europeos, salvo con España, y esto ya os lo contaba aquí en el directo. La compañía no descartó revisar los precios con su cliente español, la multinacional Naturgy. El ejecutivo español admitía este escenario desde subida de precios. Roma no oculta que aspira a sustituir a España como el socio energético del país árabe. Italia considera a Argelia un socio estratégico integral con el que Italia pretende seguir reforzando la cooperación política y económica, con especial atención a las cuestiones energéticas, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores italiano en un comunicado a finales de marzo.
España tiene en Argelia su principal suministrador de gas. El año pasado, el 45% de las importaciones españolas de gas procedían del país árabe, una posición estratégica amenazada ahora por el interés creciente de Italia, que busca reducir su dependencia gasística con Moscú, de la que proviene hasta el 43% de sus compras internacionales en plena invasión rusa a Ucrania. Mira, aquí veo un pequeño fallo, y habría que recordárselo a Francisco Carrión. Francisco Carrión, Argelia no es un país árabe. Es magrebí, hablan árabe, es cierto, la variante de árabe del Magreb, pero no son propiamente árabes. Árabes son los de Arabia y los de las cercanías, pero no son árabes. Es importante, ya sé que parece una tontería, pero hemos utilizado esa coletilla un par de veces y es una coletilla completamente imprecisa. Seguramente si los argelinos te escuchasen se cagarían en tu padre. Con razón, además, es como decir que los marroquíes son árabes. Pues no, árabes son los de Arabia, aunque hablen árabe. Los marroquíes y los argelinos hablan una variedad del árabe, el árabe magrebí o árabe del oeste, y hablan también bereber, una parte importante de su población, pero no son exactamente árabes. Son norafricanos, magrebíes, como quieras llamarlo. Magreb en árabe significa oeste, poniente. Bien, pues esto era algo que se preveía. Las dos cosas, una, que Argelia iba a tomar medidas, lo vimos el otro día con el tema de la subida del precio del gas, y que Argelia iba a tomar medidas buscándose otro socio en Europa, con quien también le unen gasoductos, porque hay gasoductos que salen de los yacimientos de Hassi R'Mel, que están en el Sáhara argelino, unos van en dirección a la península ibérica y otros van en dirección a la península itálica. Cruzan el Mediterráneo y, de hecho, tienen que pasar por Túnez, eso sí, y a partir de ahí ya entran en Sicilia y la península itálica. Y en el caso de España, pues hay dos gasoductos, uno cruza Marruecos, que lo cerraron los argelinos en noviembre del año pasado, y el otro va directo desde Orán hasta Almería. Es un gasoducto llamado Medgas, que se hizo en el año 2010 y entró en operación, si mal no recuerdo, en 2011. Vamos, que lleva ya más de 10 años en operación. No es un gasoducto gigantesco como el Yamal o como el Nord Stream, pero sí es un gasoducto relativamente nuevo y con capacidad suficiente como para poder distribuir un montón de gas a través de él. Bien, pues esto es lo que ha conseguido Pedro Sánchez. Esto y que le reciban en Marruecos, en Rabat, con la bandera de España dada la vuelta, con Tariq entre los dos, que fue el que invadió España en el año 711, con todo tipo de desplantes, en fin, no sé muy bien qué es lo que ha ganado este hombre a cambio de todo lo que está sacrificando. Os comentaba aquí cuando os hablaba de esta historia que en esto de Argelia se estaba perdiendo muchísimo, en esto de Marruecos, perdón, del Sáhara se estaba perdiendo muchísimo a cambio de unos beneficios que no se terminaban de ver claros y que además no se están presentando. Por ahora yo no he visto ninguno, sinceramente. No es que ni siquiera en el papel ha dicho, por ejemplo, que ya luego evidentemente se puede mear en ese papel, pero ni siquiera han renunciado a Ceuta y Melilla, que es lo mínimo que le debería haber pedido. Queremos después de esto un documento firmado por las dos partes en el que renuncias formalmente a tus aspiraciones sobre estas dos ciudades españolas. Ni siquiera eso. Nada, absolutamente nada. A cambio de que te reciban en Rabat y encima te humillen cuando llegues a Rabat y te pongan la bandera del país del revés. Estaban diciendo, no, es un detalle sin importancia. Hombre, no. No es un detalle sin importancia. No quiero ni pensar si, qué sé yo, llega el presidente de Estados Unidos a Rabat y le han dado la vuelta a la bandera, ¿no? Hay banderas a las que da igual, como si les das la vuelta a la del Reino Unido, por ejemplo, pero otras no, otras sí que se nota. En nuestro caso, además, es cierto que son tres franjas, pero el escudo claramente o está de derecho o está del revés. Podríamos pensar que, bueno, esto un error lo comete cualquiera. No, esto se ha tenido que ver. Estamos hablando de que estaba el rey ahí y lo hicieron a propósito. Claramente a propósito. Es decir, esto no es una cosa, tenemos eso se ve, caray, si tienes una bandera dada la vuelta. Me daría yo cuenta si tuviese una aquí, por supuesto que me daría cuenta. No la de España, sino de cualquier país que tenga un escudo. Que el escudo no está en su sitio. Además, el escudo del español tiene un sentido, porque tiene una corona arriba. Es relativamente fácil darse cuenta, no es como el de la República Italiana, que es más fácil, os voy a buscar el escudo de la República Italiana. República Italiana. Vamos a... Esto es la bandera, pero aquí veréis, este es el escudo.
Bueno, aquí en este escudo se te puede dar la vuelta y lo mismo, si es pequeñito no se ve mucho, no está en la bandera, pero caray, el de España, si es que es imposible que no te des cuenta si esto lo pones en una bandera. Vamos a ver, esta es la bandera del país, no sé, si esto está dado la vuelta, se nota bastante, lo han hecho a propósito. Lo de poner a Tarik detrás, pues 3/4 de lo mismo, podéis no haber puesto a nadie, además queda la estatua del tipo en su caballo entre medias de ambos. Así que lo único que ha conseguido es meternos en problemas con nuestro principal proveedor de gas. Lanzar a ese proveedor en manos de los italianos. Que te humillen, que no reconozcan absolutamente nada. Bueno, sí, que devuelvan el embajador a Madrid, ya está, todo, y que tú puedas devolver el tuyo a Rabat. Es todo lo que se ha conseguido. Y todo esto has tenido que sacrificar una política de... ¿Cuánto? Medio siglo, sí, 47 años, como decían antes. 47 años, una política con una antigua provincia española, como era el Sáhara, que les habías hecho todo tipo de promesas a los saharauis, que las tiras por la borda sin ningún tipo de consenso. No has hablado ni con la oposición, con nadie, absolutamente con nadie. Los únicos que estaban de acuerdo eran los presidentes de Ceuta y Melilla, por razones fáciles de entender, y es que les están hostigando desde Marruecos desde hace mucho tiempo. En serio, si a veces me da por pensar que o Pedro Sánchez es imbécil, es tonto del culo, vamos, o directamente trabaja para el enemigo. Es que si no, no se termina de entender. No ha ganado nada, pero tampoco para él personalmente, porque le ha ocasionado esto fisuras dentro de su propio gobierno. Tiene a los de Podemos jugando en pipa, como es lógico, claro. Y luego una parte considerable de la izquierda española no lo entiende. La izquierda española siempre fue muy pro-saharaui. Así que esta historia del Sáhara y de Marruecos, toda esta crisis que abrió este tontolaba hace mes y pico, no la termino, o hace menos de un mes, vamos, no la termino de entender. Y lo dije aquí bueno, lo dije aquí, no lo dije en la contracrónica, pero también aquí en el directo, y sigo sin entenderla. No lo sé, quizá el día de mañana, pues nos enteremos de qué exactamente, qué es lo que pasó por el Palacio de la Moncloa para que se cometiese una insensatez semejante.